Apreciables hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un fraternal saludo de paz a vosotros de parte de su hermano en Cristo, el hermano Jimmy Inglés, desde la República del Salvador. Este día, hermanos, tenemos una reflexión corta pero bastante importante para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, para enfocarnos en cuál es nuestra misión como iglesia. Aunque como iglesia, hermanos, estamos llamados a cumplir bastantes roles en proyección hacia el mundo, pero en esta ocasión lo vamos a ver desde la cara de la reconciliación. Nuestro tema de esta mañana se titula Soy ministro de reconciliación de Dios. Tenemos, hermanos, que reconocer que la condición del hombre hacia Dios no es favorable. Los hombres, hermanos, han decidido vivir en rebelión contra Dios. Han decidido dejarse llevar por los deleites de su carne y vivir una vida en completa rebelión, en completa complicación contra lo que Dios ha estipulado. Hay que entender, hermanos, que Dios es el ser más santo que existe en toda la creación. Dios es el ser superior a todas las cosas. Y como ser superior, nuestra misma conciencia nos enseña o nos dice a gritos que no podemos acceder a la deidad, siendo que estamos involucrados de una manera deliberada con el pecado. Hay un texto, hermanos, en Isaías capítulo 59, versículo 2, que precisamente nos dice esto. Son declaraciones, hermanos, bastante fuertes, un tanto difíciles de asimilar, pero que forman parte de la realidad que se vive entre la relación que hay entre Dios y el mundo. Nuestro texto dice así, Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, escuchen esto, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz a iniquidades. Dice entonces la Escritura que los pecados del hombre, las iniquidades, han hecho una división entre Dios y el hombre. Han sido precisamente nuestros pecados los que han hecho ocultar el rostro de Dios para que no oiga nuestros clamores. Esa es la condición que realmente existe entre Dios y el hombre originalmente. Una separación. El Dios 3 veces santo, separado del hombre hecho de polvo, que está involucrado hasta en la última célula de su ser con prácticas pecaminosas que van en contra de los designios divinos.
¿Cómo entonces llegó a ser posible que ahora, después el hombre de haber sido considerado alguien en rebelión contra Dios, haya llegado a convertirse en un hijo de Dios? ¿Qué fue lo que hizo posible que esa condición tan deplorable pudiera cambiar? Fíjense ustedes también cómo el libro de los el libro de los Romanos, capítulo 3 y versículo 9, describe también esta misma realidad de la separación entre Dios y el hombre, pero describiéndola con elementos diferentes. Dice el texto, Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, escuchen esto, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amarguras, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y escucha este texto, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo es esto que no hay camino de paz para estas personas? Bueno, precisamente porque están en conflicto con Dios. No tienen buenas relaciones con su Creador. Han decidido vivir y moverse en una dirección contraria a lo que Dios dice. Un texto más para describir esta condición de enemistad que el hombre tiene en contra de Dios. Es Efesios capítulo 2 y verso número 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en algún tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que os amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice entonces el texto, hermanos, que vivíamos siendo hijos de ira, siendo dominados por la carne, siendo esclavos de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo, y todas esas cosas a las que estábamos afiliados, siendo parte del mundo, son precisamente las que crean una enemistad entre Dios y el hombre. Entonces el hombre lleno de pecado está en conflicto, está en problemas, hermano, en contra de Dios, está en enemistad. ¿Qué entonces hizo el Señor para revertir esta situación tan lamentable que hemos descrito en estos minutos? Es precisamente aquí a donde entra el tema que hoy estamos estudiando, ministro de la reconciliación. Un ministro, hermanos, es un servidor. Eso significa ser un ministro, ser un servidor de Dios.
Y al decir que nosotros somos ministros de la reconciliación, estamos diciendo que somos servidores que ayudamos a la reconciliación entre Dios y el hombre. No porque nosotros necesariamente o de alguna forma hayamos hecho algo para que legalmente ante Dios esta reconciliación haya sido posible. No, porque esa ha sido la obra de Jesús, sino porque nosotros somos los representantes de Dios en la tierra para que el hombre pueda escuchar el Evangelio y así pueda reconciliarse con Dios. Dice entonces 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, escuche esto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren, es eso exactamente lo que hemos estado diciendo. La reconciliación entre Dios y los hombres se llevó a cabo a través del sacrificio de Cristo. Él tuvo que pagar por nuestras culpas, como está escrito. Él cargó con nuestras rebeliones. Y ese sufrimiento del Señor, esos golpes que sufrió, esas humillaciones, esa muerte de cruz que experimentó, es lo que hizo posible que ahora nosotros como humanos podamos tener un acceso directo a nuestro Creador y podamos tener la oportunidad de regenerar nuestra vida, de tener un nuevo inicio, de experimentar un nuevo nacimiento, de poder formar parte de un nuevo pacto. Pero a pesar de que nuestro Señor Jesucristo es el que ha hecho ese proceso de reconciliación, también agrega Pablo en este texto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nosotros tenemos a cargo ese servicio, esa misión de dar a conocer este proceso de reconciliación para que los hombres conozcan que existe un medio para poder acceder a nuestro Dios. No como sucede con algunos dioses propios de las religiones paganas, que son inaccesibles a Dios, el hombre no puede acceder a ellos. Pero en el caso de nuestro Dios, del Dios de la Biblia, sí podemos tener acceso a Él a través de Jesucristo y mediante la predicación que la Iglesia hace de este plan de salvación. Dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, o sea, somos representantes de Cristo en la tierra. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos notado entonces, hermanos, que la responsabilidad que recae sobre nuestras espaldas al ser parte de la Iglesia, al formar parte de este pueblo sagrado,
es grande, hermanos. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos a cargo esta labor comunicativa y exhortativa para que el hombre conozca el plan de salvación y pueda tener acceso al Señor, perdón de pecados, regeneración de vida, transformación total, para que los hombres lleguen a ser nuevas criaturas en este mundo. Hermanos, nosotros como iglesia a veces posiblemente nos quejemos por tanta maldad que hay en el mundo, por tanta corrupción que nos rodea, pero nosotros somos llamados a que seamos agentes de reconciliación, para que podamos enseñar acerca de Dios a estas personas, para que sean transformadas y, como dice el texto, lleguen a ser nuevas criaturas. Somos embajadores de Cristo, dice Pablo, somos sus representantes, somos quienes representamos al Señor Jesucristo entre los hombres. Todo esto, hermanos, nos tiene que llevar a que renovemos nuestro deseo de servir a Dios, que al entender que la misión puesta sobre nuestras espaldas es grande, seamos motivados a ser servidores más fervientes. Y también ese mensaje nos tiene que servir para comprender si, por ejemplo, tú eres una persona que no conoce del Señor, que hay una posibilidad de ser reconciliados, que si tus pecados pues son muchos, son muy negros, no significa que todo está perdido para ti. Tú tienes la posibilidad de experimentar una nueva vida en el Señor. Esa enemistad, esa separación que ha existido entre tú y Dios, puede ser borrada. Eso es como cuando un padre ha estado enemistado con su hijo durante varios años y el hijo no tiene el valor de acercarse a su padre y reconstruir la relación que han tenido. Pues bueno, en esta ocasión, haciendo esa misma analogía entre Dios y el hombre, sí existe la posibilidad de tener un perdón, de poder cambiar, de poder tener acceso a esa reconciliación entre padre e hijo. Así que si esta es la situación que tú vives, el llamado es para poder buscar ese perdón divino por medio de Jesucristo, dejar que Él te pueda limpiar, te haga de su propiedad mediante su Espíritu y te dé la bendición de volverte ahora también a ti un nuevo agente de reconciliación. Muy bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí este tema, esperando que el Señor haya bendecido mucho este espacio. Hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos has dado en estas primeras horas del día. Queremos pedirte que tu bendición no nos haga falta, que tu Espíritu, Señor, nos asista en cada momento, en este día que estamos iniciando. Pero también, Señor, te agradecemos porque nos has recordado el valor de ser agentes de reconciliación en el mundo. Ayúdanos, Señor, a tener valor, a tener el compromiso de cumplir con esta misión. Y ayuda también a todo hombre, Señor, que te escucha y no te conoce, a tener ese valor, Señor, de acercarse a ti, de ponerse a cuentas contigo y permitir que tú hagas esa obra transformadora en él. Amado Padre, en tus manos nos encomendamos,
solicitándote todos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por la atención prestada. Que el Señor les bendiga mucho. Paz a vosotros.